Quiero compartirle una enseñanza que sin duda mi papá me pidió que les pudiera ministrar, basado un poco en mi experiencia, pero también en la asignación que Dios ha puesto sobre mi vida. Hace ya 8 años que llegué al ministerio La Casa. No sé si al principio fue así. Creo que todas las asignaciones, todos los llamados se van encontrando en la medida que uno va sirviendo el llamado de otro. Esa es siempre una enseñanza que el papá nos enseña. A lo mejor tú no sabes por qué hoy día estás aquí, por qué viniste a la reunión o por qué llevas tiempo congregándote. Quizás discutes inclusive saber de tu llamado, pero papá siempre nos ha enseñado que mientras tú sirvas el llamado de otro, un día Dios va a decir: mira, parece que por aquí va la cosa, ¿cierto? Y hoy día quiero hablarles sobre algo que a mí me apasiona, y que no solamente a mí, sino que a nuestra cabeza, a nuestros padres espirituales, es su motor, que es la pasión por las almas. Amén. Y si a ellos, como cabeza de este ministerio, como padres de esta casa, le apasiona, es algo que también quiere transmitir a sus hijos. Es algo que también quiere poner en el corazón de los hijos, porque ese es el llamamiento de Dios. Marcos 16:15 lo dice: id y predica el evangelio, ¿cierto? A toda criatura. Es decir, ese es un mandato no del apóstol Cruchaga, no de la profeta Marcela. Ese es un mandato de Dios. Nosotros fuimos llamados a ganar almas. Y el asunto es que en el camino uno va encontrando esa pasión, va encendiendo esa pasión. Ok, va encendiendo el llamado, esa pasión por las almas. Como les contaba al principio, yo no llegué así a este ministerio. Hace 8 años atrás crucé esa puerta de Gran Avenida, no estábamos acá. Y como siempre cuento, quizás usted ya ha escuchado mi testimonio, y a los que no, bueno, me lo tendrán que escuchar 2 veces. Pero sin duda, el día que crucé esa puerta, no imaginé que iba a encontrarme con la persona más importante, que es Jesús. Ese día mi vida cambió completamente. Tuvo un cambio radical, tuvo un giro en 180 grados. Es decir, lo que significa arrepentimiento. Desde ese día el corazón comenzó a venir a un trato de mi vida, a aprender, a entender. Cuando yo salí de la reunión le dije a mi esposa: oye, que habla bonito el cura, porque para mí era el cura. Yo había ido solo a una iglesia católica. Entonces me habían llevado a los velorios, a la Virgen de los Vázquez. Mi abuela le gusta pagar manda. Entonces yo conocía eso, no había experimentado nunca entrar a un lugar, primero así, de esta envergadura, pero un lugar donde la palabra, donde el amor, donde las señales comenzaron a manifestarse. Tal fue el impacto en mi vida que ese día que yo salí de la reunión, adivine qué hice. No le voy a contar, pero ya lo dijo papá. No voy a decir cómo lo dije en Argentina. Estaba en Argentina y dije eso, no, y todo el mundo se reía ya. Bueno, me fui de la reunión y cuando regreso, cuando estábamos en el auto, le empiezo a preguntar a quién era en ese entonces mi polola. Le empiezo a decir porque hoy día es mi cónyuge. En ese entonces era mi polola. Entonces yo le empiezo a decir: oye, ¿por qué hablaba así? Oye, qué lindo hablaba la palabra. Y bueno, no se trata de contar de mi vida solamente, quiero introducirlo al mensaje. Entonces en ese momento le empiezo a preguntar a mi esposa: ¿por qué habla así tan lindo? Y algo repentino ocurrió en mi vida. Fue un de repente, porque no tiene otra manera. Fue un de repente que en la semana subsiguiente yo me levanté a las 9 de la mañana solo, y ella estaba durmiendo. Y yo le digo: vámonos a la iglesia. Y me dice: ¿cómo, a la iglesia? Sí, vamos a la iglesia. Porque desde el día que entré por esa puerta, algo vino a ocurrir a mi corazón que hoy día yo lo comprendo, que se llama el convencimiento del Espíritu Santo. Él me convenció de pecado.
Y cuando el Espíritu Santo te convence de pecado, tu cambio es radical, tu cambio es eterno, ¿cierto? En ese momento, y para ir resumiendo, porque aquí podríamos estar varias horas, comenzó Dios a tratar mi vida, a mostrarme su grandeza por una de las llaves o de la herramienta, o más que nada de la herramienta, de los elementos más importantes que muestra Dios, que es a través del amor. Diga conmigo, amor. El Dios que nosotros servimos es un Dios de amor. Y una de las cosas que me cautivó de Dios fue el amor. Porque dice su palabra que Él me amó aún con mi pecado. Él me amó antes de la fundación del mundo. Ya Él había puesto los ojos sobre mí y sobre mi casa. ¿Y qué pasó? Él comenzó a encender dentro de mí algo que estaba allí siempre, pero que necesitaba la chispa, necesitaba el ADN, necesitaba el Espíritu para que volviera a vivir. Porque todos somos hechura de Dios, todos venimos de Dios, mas no todos somos hijos de Dios. Cuando somos hijos de Dios, entonces Él comienza a hacer una obra en nuestra vida, a encender algo que está dentro de nosotros, que es como un fuego, que no se apaga, que está en continuo deseo. ¿Cierto? El mismo fuego que teníamos, ¿cierto? Para ir a pecar, para hacer las cosas que nos gustaba, que nos agradaba. El Señor comienza a encender esa pasión. ¿Y por medio de qué? De ese poder del amor. El Señor nos envuelve con su amor. Una de las cosas más fuertes que el Señor trató conmigo fue el orgullo. Y una de las maneras más hermosas de que el Señor quita el orgullo es por medio del amor. Por eso a un orgulloso tú no puedes confrontarlo directamente, porque su orgullo, su rebeldía lo va a sostener, lo va a hacer retraerse. Pero si tú le das amor, no tiene que decir. Queda sin palabras. Entonces en ese proceso Dios comenzó a hablar, comenzó a enseñar, comenzó a formar, llevándome a entender la visión de Dios. Y la visión de Dios son las almas. La visión de Dios es predicar el evangelio. La visión del Señor es hablarle a otros de este Jesús. Cuando esa oportunidad el Señor comenzó a hacer la obra, a los primeros que fui a predicarle fue a mi familia, porque uno quiere que toda la familia reciba lo mismo, ¿cierto? Y lo primero que uno va, oye, yo tengo algo para ti, y vamos a hablarle de Jesús. La familia al principio como que es media reticente, no quiere, como que empiezan a cuestionarte. Pero hay algo dentro de ti que es un deseo, se está encendiendo. Por lo tanto te lleva a hacer, es el impulso. Y eso es la pasión. Es la pasión que Dios empieza a encender en nosotros. Toda persona que llega a Cristo, Dios pone una semilla de pasión. Todos. Y hoy en esta tarde es importante que tú comiences a tener esa pasión por las almas. Una de las cosas que yo amo del Señor es que me amó aún en contra de mi pecado. Él me amó cuando yo estaba perdido. Entonces, si Dios me amó a mí, ¿cómo yo no voy a amar a otro? Porque si no amo a mi hermano que lo puedo ver, ¿cómo voy a decir que amo a Dios que no lo veo? Entonces Dios empieza a encender ese amor. Es que el hermano es medio pesado, no, es que ese es medio duro, a ese no tenéis que predicarle, ese es medio... ¿Cuántas veces hemos dicho eso? ¿Cierto? Hemos dicho, no, este es muy drogadicto. No, este es muy culto. Este es una persona muy letrada. Entonces, como es muy letrada, me va a comenzar a hablar y voy a quedar sin palabras.
Pero su palabra, la palabra de Dios dice: no te preocupes lo que vayas a decir, porque en ese momento será el Espíritu Santo el que te lo recordará. Entonces Dios empieza a encender esa pasión dentro de ti. El Señor empieza a provocar ese deseo de hablarle a otros de Cristo, de hablarle a otros de lo que tú estás experimentando. No existe tal cosa que una persona diga amar a Dios que no hable de Jesús. Si tú amas a Dios, entonces dentro de ti siempre va a estar el deseo de hablar de Jesús. Siempre. Es que yo trabajo, en mi trabajo no se puede. Es que yo voy a la universidad, ya son todos volados. Y empezamos a levantar argumentos, empezamos a levantar esa fortaleza, y de pronto nadie sabe que tú eres cristiano. Nadie sabe que tú sirves a Jesús. De repente se te salió un amén y parece que ahí supieron que eres cristiano. Pero cuando tú tienes una pasión dentro de ti, esa pasión te va a delatar. Esa pasión te va a delatar. Porque así fue con Pedro. Cuando en un momento quiso negar a Jesús, quiso negarlo. Él quiso negar, es más, lo negó, pero en un momento los soldados lo empezaron a mirar. Oye, pero Pedro, oye, si tú andabas con Jesús. ¿Sabes por qué? Porque cuando Jesús entra a ti, Él te añade pasión. Él pone en ti la pasión por las almas. Lo delataron. Pedro no pudo esconderse, porque no existe tal cosa que amemos a Dios y no hablemos de Él. Cuando nosotros decimos amar a nuestros hijos, todos los que son padres aman a sus hijos. Nadie podría decir que no, ¿cierto? Todos amamos a nuestros hijos. Una de las primeras llaves para encender la pasión es el amor por Jesús. Porque si tú amas a Jesús, a ti no te costará hablar de alguien que tú amas, ¿cierto? Tú vas a estar con tus hijos y tú a tus amigos le vas a contar de tus hijos. Oye, mi hijo es lindo, el cabro chico se porta mal, pero es lindo, lo amas. Mi Teo es hermoso, pero es revoltoso. ¿A quién habrá salido? ¿Se da cuenta? Entonces Dios empieza a encender esa pasión. Dios hoy día quiere encenderte. Él quiere encender en ti esa pasión por las almas. Qué hermoso es poder estar en tu trabajo y de pronto que algo empieza a decirte: háblale a esta persona, se quiere suicidar, no quiere venir más, no quiere estar más. Y Dios empieza a poner las personas, porque mira, Dios te va a conectar siempre a las personas. Dios te va a enviar las personas para que tú le hables. Pero en vez de hablarle de Cristo, le empezaste a hablar de números. Le empezaste a hablar de tu trabajo. ¿Y cómo te ha ido en el trabajo? Cuando en verdad Dios te lo conectó para que tú le hables de Jesús. ¿De qué Jesús? El que te está restaurando, el Jesús que te está sanando, el Jesús que te está liderando, el Jesús que está haciendo una nueva criatura en ti, el que está provocando en ti el rompimiento más grande de tu vida. Jesús llegó a mi corazón y provocó el rompimiento más grande que yo había podido ver, visualizar, y es su amor. El amor es la llave para que la pasión se encienda. Pero el amor por Jesús, porque cuando tú amas a Jesús, tú amas todo lo que Jesús ama. Y Jesús dice su palabra: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para morir por otro. Cuando tú amas a Jesús, tú lo demuestras. No andas en silencio. Empieza a arder dentro de ti ese fuego que aunque quieran apagarlo, como le pasó a Pablo, a Silas, como le pasó que querían apagar su fuego, pero aún dentro de la cárcel, aún en las pruebas, aún en las dificultades, ellos adoraban a Dios, ellos predicaban de Jesús. Entonces la primera pregunta en esta tarde: ¿qué está pasando contigo? ¿Por qué no estás predicando de este Jesús que está vivo, que tiene el poder de cambiar a alguien del ateísmo, sacarlo de los estudios, de la psicología,
Yo tengo 2 hermanos que son psicólogos. Yo quería ser psicólogo. Esa era la primera profesión que quería hacer. 2 hermanos. Tengo una tía que es asistente social. Todos ellos en un momento no creen. No creen. Ellos creen en el conocimiento. Si no está comprobado, no existe, ¿cierto? Así dicen los científicos. Si la hipótesis no da el resultado correcto, no existe, no es real, no se puede. Pero este Dios, todos sabemos que existe. Lo dice la historia. Está partida en 2 la historia, antes de Cristo, después de Cristo. Entonces Jesús está vivo. Y tú tienes el poder en tus labios de poder hablar de este Jesús, de poder hablar en tu trabajo, de poder hablar en tu casa de paz, de poder hablar donde tú vayas de Jesús, porque Él te ama. Vamos avanzando. Mira lo que ocurre aquí. Dice: la forma en que Dios nos lleva a tener pasión es cuando se revela que ese propósito de seguir a Jesús. El ministerio de Cristo cuando estuvo en la tierra fue predicar, manifestar el poder de Dios. Pero una de las cosas que hizo Jesús para encender la pasión fue tener compasión. Compasión. ¿Qué significa compasión? Compasión significa ponerte en el lugar del otro, pero hacer algo por él. No solo ser empático. Me puse en tu lugar, pero oye, qué triste tu vida. Qué triste. Oh, que mira, te contó que estaba en ruina. Te contó que se estaba divorciando. Te contó que estaba saliendo con una mujer que no es su esposa. Y tú no hiciste nada. Eso significa ser empático, quizás escucharlo. Pero cuando tú tienes compasión, tú vas a hacer algo por esa persona. Tú vas a querer ayudarlo. Tú le vas a presentar a Jesús. Le vas a decir: arrepiéntete. Si no te arrepientes, este es tu destino. Pero yo tengo un lugar para presentar. Empiezas a hacer algo. La Biblia dice, la palabra de Dios dice que cuando Jesús vio a las ovejas dispersas, dice, como aquellas que no tenían pastor, tuvo compasión de ellas. Compasión, hiciste algo. Si hace 8 años atrás alguien no le hubiese hablado a mi esposa y le hubiese hecho una invitación para venir a la iglesia, para venir a un servicio de presentación de niños, la persona que me ganó para Jesús está aquí. Está aquí. Es una flaquita que está por ahí. Anda de mujer. Katy, levanta tu mano. Allá. Ella un día invitó a mi esposa. Un día la invitó a un servicio, una presentación. Ella no, en su corazón había algo, una pasión que la llevó a hablarle a su prima. Y le dijo: prima, te quiero invitar a una presentación de niños. Y el Señor tenía preparado ese día para cambiar el destino de mi casa, para cambiar el destino de mi vida. Ese día Dios lo había preparado por una persona que abrió su boca para decir: ven a la presentación del niño. Ni siquiera le habló de las grandes grandilocuencias de las escrituras. Lo único que hizo fue extenderle una invitación, pero tuvo compasión porque veía nuestra vida destruida, porque veía que nosotros estábamos allí en la farra pecando y que tarde o temprano el diablo iba a pasar la cuenta. Un día yo le dije a mi esposa: no quiero que ores más. Qué pecador. Por eso pasé un mes al llamado. No quiero que ores más. Mi esposa conocía a Dios, era creyente. Le dije: no quiero que ores más, porque todo lo que tenemos proviene de nuestras manos. El trabajo que tengo me lo gané yo con mis estudios. Por eso amo tanto a Jesús, porque Él me ha perdonado mucho, al igual que lo ha hecho contigo. Te ha perdonado mucho. Y por como Él me ha perdonado, entonces yo tengo que hablar de Él. Yo tengo esa pasión que es hablar de Jesús, porque Él te perdonó la vida. Él te dio una nueva oportunidad. Él te dio la posibilidad
puedes salir de ese hoyo y levantarte y poner corona sobre ti. Él es Jesús y está vivo. Ese día mi esposa no dejó de orar, no oraba más. Yo me arrepentí y le pedí perdón a Dios, porque ella lo hizo. Pero pasaron unos meses y estuvo esa invitación. ¿Qué hace Dios? Empieza a encender la pasión. Cuando llegué a este ministerio, vi a mi padre espiritual, un hombre apasionado. Ese es tu mayor ejemplo. Tu padre, es que mi mentor no va a evangelizar. Tu padre espiritual partió siendo un evangelista. Ese es tu ejemplo. Es que mi líder de red no hace evangelismo. Tu padre espiritual partió siendo evangelista. Ese es tu ejemplo. Mi ejemplo era él. Yo lo veía que él predicaba con osadía, con pasión. Tenía compasión de las personas que a veces traicionan, pero él los abrazaba con amor, al igual que el Padre lo hace. Por eso es tan importante que tú entiendas que dentro de ti hay una pasión que debe ser encendida. Hay una pasión que debe ser encendida en esta tarde, y que Dios quiere encender dentro de ti, y que quiere sacarte de tu comodidad, quiere sacarte de tu status quo. Me acuerdo la primera vez que salí a evangelizar, estaba solo en el mall que está ahí en el Gran Avenida, en el Open Plaza. El equipo había salido a evangelizar y me dejaron atrás. Yo había ido al baño, parece, y en un momento estaba solo y dije: Señor, ¿qué hago? Uno siempre quiere un compañero, alguien que te ayude para que cortemos, para que rompamos el hielo. Me quedé solo y yo decía: no, pues si se fueron todos, ¿cómo lo hago? Y en un momento me paré en el semáforo. Hay un semáforo para cruzar cuando uno viene de la iglesia del pastor Ignacio. Me paré en el semáforo y pasaba la gente, y yo ahí empezaba a orar, oraba: Señor, úsame, Señor, dame unas palabras. Y pasaba la gente. Uy, pasó como 20 personas, pasaron muchas, y yo no le hablaba. Estaba nervioso. Hasta el día de hoy siempre me da nervios la primera persona, aunque usted no lo crea. Y en un momento Dios puso la pasión, puso y encendió la osadía, y le hablé a un matrimonio, y lo único que le dije: Jesús te ama. Y eso fue: Jesús te ama. Y Dios empezó a traer a memoria la palabra. Y en un momento me dijo: yo no quiero escuchar, pero una persona sí quiso escuchar, abrió sus oídos, recibió a Jesús. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes pasión, no hay nada que pueda callarte, no hay nada que pueda silenciarte. Lo único que va a silenciar tu corazón es cuando dejes de ser agradecido. Porque lo que te hace hacer lo que Dios te mandó es la gratitud. Yo estoy tan agradecido con Jesús, tan agradecido. ¿Qué se necesita para tener? Ya lo dije, lo primero, una de las llaves para tener pasión es la gratitud. Debes acordarte de dónde Dios te sacó. ¿Y sabes lo que ocurre? Es que con el pasar de los años vamos siendo líderes, ¿cierto? Vamos tomando quizás cierta posición, ya somos un poco más conocidos, pero se nos olvidó de dónde Dios nos había sacado. No, ahora tenemos que tener compostura, tenemos que tener prudencia. Cuando en verdad tú puedes ver nuestro padre espiritual, la pastora, la mamá, siempre aquí adelante, rindiendo. Él siempre anda very nice, bien vestido. Nunca lo va a sentir con olor malo, siempre anda bien. Pero cuando es adorar, cuando es elevar adoración a Dios, Él no le importa a la gente que está a su alrededor. Por eso cuando tú tienes pasión, no te importa. No importa quién esté a tu lado. No importa si eres abogado, si eres técnico, si eres doctor, si eres maestro, si eres arquitecto. No importa, porque tú amas a Jesús y tú quieres agradarlo a Él. Tú quieres agradar a Cristo. No importa. Gratitud.
cuando tienes gratitud en tu corazón, en ti se enciende la pasión, porque sientes que no estás haciendo nada por el que te salvó. En cambio, cuando tú tienes, ¿cómo le agradezco a Dios que me trajo a mi casa? ¿Cómo le agradezco a Dios que restauró mi familia? ¿Cómo le agradezco a Dios que antes era pobre, hoy día soy bendecido? ¿Sabes cómo le vas a agradecer? Hablándole a otros de Cristo, hablando a otros de Jesús. Esa es la forma de agradecerle a Dios. No hay otra manera. Tus ofrendas tú las traes no para agradecerle a Dios, porque tú eres bendecido por tus ofrendas. Pero cuando tú predicas de Jesús, tú hablas de Cristo, tú le dices: papá, yo estoy agradecido contigo. Yo te amo, Jesús. La única forma que tengo, porque ni todo el oro del mundo, si tú eres el dueño de la plata, del oro, ¿qué podría darte yo a ti? Más que mi adoración y más que un tiempo de predicar, de hablar. Voy avanzando. Segundo, para que tú ganes y tengas pasión por las almas, debes abrir tu boca. Lo dice la palabra en el libro de Salmos, capítulo 81, versículo 10. Dice: abre tu boca y Él la llenará. Él comenzará a llenar tu boca. Él te va a decir lo que tengas que decirle a tu familia. Yo me acuerdo de las primeras reuniones familiares, peleábamos. Oh, yo me ponía peleador. Peleaba con mi familia porque quería hacerlo entender. Mi esposa es testigo. Yo quería que ellos recibieran de Jesús. Entonces, como quería que ellos recibieran de Jesús, me molestaba cuando decían que no creían en Dios. Mira mi pasión como era. Hasta que Dios fue canalizándola. Me fue enseñando a ser un hombre sabio, que en un momento hay que hablar, que en otro momento hay que callar. Y Dios, la palabra de Dios dice que el que gana almas se hace sabio. ¿Quieres sabiduría para administrar los negocios? ¿Quieres sabiduría para administrar tu casa? Empieza a ganar almas. Gana almas para Jesús. ¿Quieres sabiduría para recuperar tu casa? ¿Quieres sabiduría para restaurar tu familia? ¿Para restaurar tu negocio? Gana almas. Es que yo, ¿cómo voy a ganar almas? En tu etnos, en el etno donde tú te mueves, en el lugar donde es tu ambiente. Es tu ambiente. Ahí, en ese lugar. Y siempre hay una oportunidad. Siempre. La Biblia dice que la verdad el Espíritu está dispuesto. Siempre está dispuesto a hablar. Me acuerdo, íbamos en una reunión, testimonio, me queda tiempo, voy bien. Íbamos en un momento a una reunión con un abogado que era mi colega, era mi profesor. Y yo iba con él en su auto. Y el tipo bien escéptico, ¿para qué le voy a decir una cosa por otra? Era, no, sí, como que me respetaba, pero me ponía el freno. ¿Se ha encontrado con esas personas? Y como que no. Y en un momento íbamos de camino a San Antonio, íbamos a un juicio allá. Y yo le empiezo a hablar de este Jesús. Oye, pero ¿qué hizo Jesús en tu vida? Y me empieza a preguntar. Y me empieza a hablar. Y yo le empiezo a responder. Y así es Dios. Dios siempre pone oportunidad. Dios siempre, porque hay dentro de ti una pasión. Y eso es lo que Dios quiere encender, tu pasión. Amado, debes apasionarte por lo que a Dios ama, que son las almas. Debes apasionarte. Debes tener esa pasión. Es que yo no soy como usted, pero puedes hablar por WhatsApp, ¿o no? Para mandar WhatsApp rápido, así los dedos veloces. Manda un audio, manda un WhatsApp. Y te va a dar cuenta cómo Dios te va a ir usando. Tercer punto, ¿cómo nosotros podemos ser preparados en esa pasión por las almas? Deja atrás la vergüenza. ¿Cómo la vergüenza? Dice Romanos capítulo 1 versículo 16: no me avergüenzo, porque no me avergüenzo del evangelio. Si hay algo que Dios hizo en mi vida, es que nunca me he avergonzado del evangelio. Aunque yo esté en el lugar que esté, yo me encanta hablar de Jesús. Me encanta hablar de Cristo. No me avergüenzo donde yo esté,
O si un día hay que hablarle a un juez, voy a hablarle de Jesús. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. No te avergüences del evangelio en el colegio. No te avergüences en la universidad. No te avergüences porque es poder. Cuando tú no te avergüenzas, se manifiesta el poder. Y Dios te usa. Y Dios te va a usar con palabra de ciencia. Y Dios te va a usar con la profecía. Dios te va a usar con un milagro. No te avergüences. No te avergüences. Es que yo no hablo tan rápido. No te avergüences. Suelta tu boca. Abre tu lengua. Y Él la va a llenar. Y ahí vas a ver el fruto. El Señor siempre quiere que nosotros hablemos. No tengas vergüenza. Nunca tengas vergüenza. Deja atrás la vergüenza en tu casa. Es que yo todavía fumo. No importa, el hijo pródigo estaba lejos. Aún estaba lejos, pero el Padre ya tenía señalado el tiempo. Yo me fui de esa reunión del día domingo que vi. Fui por primera vez, me fui fumando un cigarrillo de marihuana. Pero aún el Padre tenía un tiempo. No te preocupes, Dios tiene un tiempo. Dios tiene un tiempo señalado para toda persona. ¿Qué debes hacer tú? Predícale, háblale de Jesús, háblale de Cristo. Mi esposa en ese día que yo me fui de la reunión me empezó a hablar más. Me hablaba más. Sí, me dijo, lo que pasa es que eso dice la palabra. Y me empezó a hablar de la Biblia. Y le salió todo lo canuta que tenía dentro. Pero de alguna forma Dios, en su infinita misericordia, nos conecta en el tiempo y ocasión. Hay para todos los hombres. No tengas miedo a hablar de Jesús. Es que me va a rechazar. No te rechaza a ti. No te están rechazando a ti. Nada bueno tenemos nosotros para dar. Nosotros lo único que damos es su gracia, es su favor. Solo eso. No estás hablando de ti. Tú estás hablando de la obra que Jesús hizo en ti. Eso es lo que es que yo todavía estoy medio bueno. Afírmate. Afírmate para que Cristo te empiece a usar. Afírmate para que Dios te use en tu trabajo. Afírmate para que Dios te use en tu casa. Afírmate. Ha dicho, voy a poner pasos firmes. No te fíes de tu propia prudencia. Confía a Jehová con todo tu corazón. Fíate de Jehová y Él va a continuar la obra hermosa, maravillosa que dice su palabra. Este versículo me encanta. Si me ayuda, Filipenses 1:6. Eso fue lo que pasó en mi vida. Lo que declaró el apóstol Pablo. Estando persuadido. ¿Sabes lo que ocurrió en mi vida? El Señor me convenció. ¿Y sabes cuál fue el convencimiento para tener pasión? Que el que comenzó la obra en ustedes será fiel en terminarla. Por eso tenemos pasión por las almas, porque miramos a alguien y lo vemos como obra terminada, lo vemos como persona restaurada, lo vemos, oh Jesús, lo vemos como obra terminada. Estoy convencido de esto, dijo el apóstol Pablo. ¿Y sabe por qué estaba tan convencido? Porque su cambio había sido radical. Porque su cambio fue radical. Así es Dios contigo. Tu cambio fue radical. Por eso debes estar convencido de que cuando tú le hables a alguien, el Señor empieza a hacer una obra hasta que la perfecciona. Hasta que la perfecciona. Y no te vas a dar cuenta cuando tu familia entre por esa puerta, cuando tus hermanos, cuando tus amigos. ¡Oh! Jesús, Jesús, no tengas miedo al rechazo. Te lo dije eso. ¿Qué es lo que impide tener pasión por las almas? Egoísmo. El egoísmo impide que tú tengas pasión. Porque tú eres egoísta cuando solo estás pensando en tu propia vida, en tus propios deseos, en tu propia necesidad, ¿cierto? Y ahí nos transformamos en egoístas. ¿Por qué? No, es que yo estoy mal, apóstol, papá, estoy mal yo. Mira, ¿sabe qué? Papá, me están embargando la casa.
Oh, papá, ¿sabe que no? Miren, me ha ido mal en el trabajo. Papá, mi matrimonio se está destruyendo. Tú debes declarar la palabra que dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca el reino, gana las almas y Dios se va a encargar de añadir todo lo que te falta. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca. Pero ¿qué hacemos nosotros egoístamente? Solo pensamos en nuestra necesidad. Es que yo vine a la iglesia y el pastor no oró por mí. Vine a la casa de paz y no oraron por mí. Cuando tú eres un apasionado, tú sales de tu propia necesidad y te empiezas a preocupar de la necesidad de otro. Porque en la palabra de Dios dice: y busqué uno que hiciera vallado. Es decir, busqué uno que se pusiera en la brecha. Busqué uno que hablara de Jesús y saliera de su necesidad y predicara de Cristo. Sale de tu necesidad y vas a ver cómo Dios va a empezar a prosperarte. Porque estás pensando en otros. La palabra de Dios dice: es mejor dar que recibir. Entrega, empieza a entregar. Empieza a entregar por encima de tu propia necesidad. Yo conozco personas, no voy a decir discípulos, discípulas. Mentor, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago, mentor? Que usted tiene esa pasión. Esta pasión se ha ido encendiendo con los años, pero se ha querido apagar. Porque la pasión, si el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: amado, aviva el fuego, es porque en un momento su pasión se empezó a apagar. Así nos ocurre en nuestra vida. Pero hay dentro algo de ti que empieza a ser encendido. Entonces el apóstol dijo: amado, aviva el fuego del don de Dios que vino. ¿Por qué? Por la imposición de manos del hombre de Dios. El hombre de Dios te ha impuesto las manos, ha puesto sobre ti pasión. Por eso debes encenderte. Mentor, ¿qué hago? Es que en la casa de paz, apasionate. Usted evangelista y gana toda la iglesia. No, pero tengo pasión. Y la pasión, como dice mi papá, hace que alguien sea atractivo. Es influyente, ¿cierto? Una persona que tiene conocimiento no va a ser influyente. A lo mejor va a marcar algo en las personas, pero un apasionado contagia, contagia, contagia a otros, contagia a otros, contagia a otros. Viene a contagiar al que está al lado. Yo de repente estoy adorando y yo salto, yo soy loco como él. Yo salto, levanto las manos, me muevo y de repente veo a mi compañero, levanta. Porque los apasionados contagian a otros. Sí son. Y de pronto te vas a dar cuenta que Dios saca de ti el egoísmo, saca de ti la agenda personal, que es otra de las cosas que nos impide ser apasionados. Estamos más preocupados de nuestra propia agenda. Es que yo tengo un cumpleaños, es que yo tengo que ir en vacaciones. ¿Y qué significa que no podemos tener vacaciones? Claro que sí, todos podemos tener vacaciones. Pero cuando tú dejas tu agenda personal por Dios y por la obra de Dios, Él te empieza a poner pasión. Desde que llegamos a este ministerio, siempre que hemos podido, nosotros nunca le hemos dicho a mi padre espiritual: papá, no lo vamos a acompañar. Nunca. Llevo 8 años en esta iglesia. Nunca, cuando Él me ha convocado a ir a otro ministerio, cuando Él nos ha convocado a ir a otra iglesia: hijo, quiero que me acompañe, nunca le he dicho no puedo. Y si es que a veces no hemos podido los dos, papá va mi esposa, papá voy yo. Porque cuando tú tienes pasión, tú dejas de lado tu agenda personal. Cuando tú tienes pasión, tú quieres estar donde están los hombres apasionados. Cuando tú tienes pasión, tú estás donde están donde las papas queman. Nunca, por gracia, por misericordia de Dios, y Dios me libre un día de no entender que el propósito de Dios son las almas. Es la pasión, es la pasión. Tienes más pasión para hablar de negocios que para hablar de Jesús. ¿Qué
¿qué significa eso que no puedo? Claro que sí, pero mira, ten más pasión para hablar de Jesús y vas a ver que tu negocio crece solo, que tu negocio crece solo, que tu estudio crece solo, que tu oficina va incrementándose, porque tú estás poniendo a Dios primero. Esa es la agenda de Dios. Ese es el calendario para el año 2024. La cosecha de almas. La cosecha de almas para este ministerio. Esta casa debería estar llena, porque tú debes encender tu pasión. Nos impide el egoísmo. Nos impide la agenda. La falta de compromiso. Nosotros a veces hacemos convocatoria, cuerdas de amor. Vamos a evangelizar y llegan 3, 4 de una iglesia de 6,000 personas. Y después se queja con el mentor, es que no crece la casa de paz. Mientras tú sirves, el Señor añade. Por otro lado, la Biblia dice, y Él añadía los que habían de ser salvos. Pero antes de eso comenzó la predicación. Comenzó la predicación. Comenzó a hablar. Mientras tú predicas, Dios te añade un discípulo. Mientras tú predicas, Dios te añade a alguien a tu casa de paz. Pero ¿qué ocurre? Tenemos agenda. Tenemos nuestra propia falta de compromiso. No nos comprometemos. No, déjeme aquí nomás. No, aquí allí yo no cruzo. Es que la iglesia me queda lejos. Yo vivo cerca de la iglesia, es cierto, pero no siempre viví cerca. No siempre. Y no siempre tuve auto. Hoy día por el favor de Dios puedo decir que tengo vehículo, porque Dios ha sido bueno. Pero no siempre tuve auto. Y un día tuvimos que irnos lloviendo a la iglesia, y nos fuimos con coche, con niños. Porque cuando tú tienes pasión, tú dejas tu agenda de lado. No importa que no tengo para ir. Esa palabra debes sacarla de tu vocabulario. Debes sacarla de tu vocabulario. El no tengo, el no puedo. Cuando tú tienes pasión, Dios dice si puedes. Si puedes. Si puedes. Es que usted no vive en Maipú. Aquí hay hermanos que vienen de San Felipe. De San Felipe. Ahí está San Felipe. Para acá. Y tú que vives aquí en el bosque, en la cisterna, de repente no quieres. Me está tirando palos, anciano. No, yo quiero poner pasión por esto. Quiero que tú aprendas que vas a ir a un nuevo nivel en la medida que tú te apasiones por lo que Dios ama, que son las almas, que es Jesús. Hay gente que cuando Dios le hace el milagro, al principio estaban en todas. Iban a las reuniones, iban a la casa de oración, a las madrugadas. Pero cuando llegó la visa, cuando llegó la residencia, cuando llegó la resolución exenta, ahí se olvidaron de Dios. Cuando en verdad fue Dios el que te la dio. Fue Dios el que provocó que los papeles llegaran primero. Fue Dios el que provocó que eso te lo aprobaran. Fue Dios, no fue tu gracia, no fue lo que tú hiciste. Si nada bueno podríamos hacer nosotros, dice la palabra. Somos como trapos de inmundicia, solo que su misericordia se renueva todos los días. Es su misericordia. Por eso debes encender esa pasión. Este es el año para que tú te comprometas con Dios y con la visión de esta casa. Porque esta casa tiene una visión. Desde los líderes de nosotros hacia abajo. Una visión, una carga por las almas. Para ir en busca de la cosecha. ¿Cuántas personas de tu círculo no necesitan de Jesús? Todos. Y tú puedes ser ese puente de conexión. Una persona invitó a mi esposa a una presentación de niño. Desde ese día, por la gracia de Dios, puse la mano en el arado y nunca más miré hacia atrás. Un día
un día, que un día lo hagas cruzar esa puerta para acá, que un momento lo hagas cruzar la puerta de la iglesia y esa persona se puede transformar en un evangelista, esa persona se puede transformar en un maestro, esa persona se puede transformar en un empresario. ¿Por qué? Porque es el plan de Dios. No es el plan de esta casa, no es el plan del apóstol, es el plan de Dios. La gente confunde eso y hace creer que este es el plan de esta, es que exigen mucho, mucha demanda. Encima tengo que ir a evangelizar. Encima tengo que ir a evangelizar. El día que tengo libre. Habla de Jesús y vas a tener un trabajo independiente. Wow, Dios está aquí. Desde que llegué a Jesús trabajé 7 años dependiente. Trabajaba en una oficina desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, a 6:30. Todos los días, 7 años. Y Jesús hace 4 años me hizo ser un hombre independiente. Y hoy día mis tiempos están sujetos a la iglesia. Mis tiempos están sujetos a esta casa. ¿Quieres un trabajo para ser independiente? Empieza a predicar de Jesús. Empieza a poner la agenda de Dios. Empieza a poner la gente quiere un trabajo con mayor lucas, pero Dios quiere que tú tengas más tiempo para Él. ¿Usted cree que no he estado allí con la duda? Señor, vuelvo a trabajar. Señor, quizás encontrando un trabajo podría estar más estable. No importa. 4 años soy independiente. Tengo 30 años. No represento, mi esposa es más joven. Pero 4 años. Y mi profesión me permite, por gracia de Dios. Y por gracia de Dios. Y porque un día decidí poner la agenda de Dios primero. La agenda de Dios es primero. Y Él comienza a añadir. Y Él comienza, te va a dar un trabajo, te va a dar tu empresa. El papá siempre dice, Dios quiere que tú señores, que tú pongas en tu empresa, que tú tengas tu negocio, pero que sirvas al reino. No que cuando Dios te dé el negocio, te olvidaste. Te dio el contrato millonario, te dio la empresa. Bye bye. Nos olvidamos de Dios, que fue el primero que nos dio la posibilidad de estar aquí. Y vamos concluyendo. Por eso debes encender esa pasión, porque cuando enciendes esa pasión, Dios te añade y Dios provoca ese rompimiento que tú esperas. Quiero invitarlo a que se ponga de pie. Si me ayuda la banda con una adoración. Hoy es día para que tú te comprometas. Haz un compromiso. Sabes que yo trabajaba en ese trabajo, el que le contaba dependiente, pero venían las conferencias de rompimiento y yo pedía mis vacaciones. Tomaba vacaciones. Es que esos días son para salir con mis hijos. La agenda del reino, y Dios se encarga de tus hijos. La agenda de Dios. Voy a salir. Muchas veces salíamos a evangelizar viernes, sábados. Hace 2 meses atrás estuvimos en Coronel sirviendo a la iglesia de allá. La gente prendida, encendida. Y dejamos a nuestros hijos. Mi hijo tenía su primer campeonato de fútbol y yo no pude estar. Pero no me siento traumado, porque sé que Dios suplirá todo conforme a su justicia. Él es la fuente de todas las cosas. Mi hijo tampoco se traumó, porque sabe que el papá va a estar en otra oportunidad, pero sabía que su papá estaba sirviendo, que su mamá estaba en otro lado. Porque cuando tú pones la agenda de Dios, Él pone pasión. Él pone la pasión dentro de ti. Él quiere encenderte en esta tarde y quiere llevarte a que tú te comprometas, joven. Joven, aquí hay esta iglesia de jóvenes. Los jóvenes deben comprometerse con las almas. Comprométete, apasionate. Busca el reino y Dios te va a añadir todo lo que necesitas. Esa es la pasión que hoy día Dios quiere encender sobre ti. Oh Espíritu Santo, hoy es tiempo
de que comprometas tu vida.